Bueno, hoy vamos a ver lo que es Excel, hacer una revisión de todo lo que es formato de celdas y después empezar a ver lo que es fórmulas. No sé si alguno ha visto algo, si quiere contarme si algo le cuesta, pudo hacer algo, no pudieron hacer nada, ¿cómo vienen con eso? Sí, yo tengo ciertos problemas en los movimientos de las celdas. Es como que cuando Ajá. quiero organizar algo no queda estático y bueno, y se mueve todo. O sea, Es trasladás muy el difícil, contenido de la celda a otro lugar, ¿eso es lo que te claro. pasa? Y Bien. por ejemplo, me pasó en donde tenía que poner un título, Ajá, quiero unificar toda la línea y no la puedo, en el primer formato no lo pude unificar. bien. Eh, en el segundo sí, y no le encuentro el por qué no puedo hacerlo en el primero. Bueno, bueno. También ahí cuando vos nos mandés tu archivo, entonces podemos ver qué es lo que te pasa. Nos comentás en el mensaje y podemos ver específicamente lo que les pasa. Bien, Mientras tanto, entonces yo ahora voy a comenzar a ver sobre ese práctico, hacer un repaso de todas las funciones que más o menos tienen que tener en cuenta, ¿sí? Ahora yo les voy a compartir la pantalla. Lo que Vamos. quería, Sí, decime. lo que me costó, que estuve bastante tiempo y todavía no lo pude terminar por ese motivo, es Sí. cuando te puse la parte de la planificación de la semana, o sea, de lunes a viernes. Ajá. La palabra estudio en el medio es como que me queda dividida en varios pedacitos. Justo eso que estoy mostrando así. Yo puse estudio que dice no me acuerdo, desde el horario de 16 a 18, creo, algo así. Claro, vos ponés estudio. Ajá, y que dice ponerlo en formato, no me acuerdo. Claro, la idea es, en eso, es precisamente que ustedes, para que les quede, abarque más de una celda, o sea, abarque 2 o 3, es combinar celdas, ¿está? Por eso, si vamos a tener, por ejemplo, el martes, que vamos a dedicar al estudio desde las 13 a las 16, entonces fíjense que lo que yo hago es selecciono 4 celdas, ¿está? ¿Cómo selecciono? Primero con la crucecita gordita blanca. Así que como yo les mencionaba en el video, es importante que ustedes en Excel tengan en cuenta cómo es el cursor, porque de acuerdo al lugar donde esté, adquiere una forma diferente. Por ejemplo, el cursor ahí está una crucecita grande. Si lo pongo en la esquinita, se transforma en una crucecita negra finita. Y si, por ejemplo, ubicamos el cursor en la pantalla, ahí arriba, a ver, disculpen, en la digamos, en el encabezado, ¿sí? No se, digamos, cambia a otro tipo de flechita, ¿sí? Esto para que lo tengan en cuenta. Cuando yo voy a seleccionar varias celdas, lo que hago es selecciono, ¿sí? Y arrastro manteniendo el cursor apretado, ¿está? Yo selecciono y arrastro con la crucecita blanca, ¿está? Una vez que yo selecciono ese grupo de celdas, para hacer de ese grupo una sola, lo que hago es ir a la opción de combinar y centrar, ¿está? Combinar y centrar. Entonces, fíjense que lo que hizo es, de esas 4 celdas, me la hizo en una sola. Obviamente que a esa celda yo le puedo cambiar la alineación. Entonces puedo decir que esté centrada, ¿sí? Fíjense que a medida que yo hago clic en cualquiera de las opciones, va cambiando la ubicación del texto. En este caso yo la quiero centrada, ¿sí? Y también centrada en este aspecto, ¿tá? La forma horizontal también que esté centrada. Entonces de esa manera combiné las celdas. Cuando yo aplico, selecciono todas las celdas, ¿sí? Y aplico un borde, ¿sí? Que para eso, de manera manual, lo hago desde la cuadrícula que tengo en el menú inicio, ¿sí? Yo puedo elegir un borde, por defecto todos los bordes, y lo que hace es aplicarme la liñita negra.
Si yo quisiera colocar otro tipo de borde, otro color, otra cosa, ¿sí? Lo que hago en ese caso es ir a la última opción, que es más bordes, ¿ya? Entonces, en esa opción, así como era en Word, yo puedo elegir primero el estilo del borde, ¿sí? Después elijo el color y luego lo aplico, ¿sí? Recordamos que si en la vista preliminar no me aparecía el borde, tampoco me va a aparecer en la planilla, ¿sí? Esto es igual que en Word. Entonces, ahí puedo colocar al contorno y al interior y me coloca todos los bordes. O lo puedo hacer de a uno, ¿sí? Haciendo clic en los cuadraditos que tienen ahí al lado de la cuadrícula. Una vez que tengo el borde, pongo aceptar, ¿ya? Entonces ahí me aparecen todos los bordes. Lo mismo para colocarle el relleno o entramado, creo que en el práctico puse entramado, entonces generó una confusión en algunos. Me refiero al relleno, a un color de fondo que tengan las celdas. Entonces, lo que hago es seleccionar las celdas a las cuales le quiero colocar un relleno y voy a ir a la opción de baldecito, ¿tá? Ahí tengo el baldecito y puedo elegir el color que prefiera, ¿sí? Lo mismo el tema de la letra, el color de la letra, si quiero blanco, si quiero negrita, cursiva, la alineación, o sea, todas esas cosas las puedo hacer de manera manual. Y otra cosa importante que tenemos que tener cuando trabajamos en Excel, aparte de la estética de los colores, de los tipos de letras y todo eso, tiene que ver con el formato de la celda. O sea, ¿qué es lo que hay adentro de cada una de esas, perdón, qué tipo de dato es el que tiene, digamos, esa celda? Entonces, por ejemplo, si en estas celdas yo sé que lo que va a ir va a ser hora, le pongo un formato de hora. En este caso, en el práctico, tenía que ser personalizada, porque no solo agrego, digamos, pongo la hora, sino le determiné que debería tener la palabra horas, ¿sí? El HS, ¿sí? Una cosa interesante cuando ustedes tienen que poner, por ejemplo, rangos consecutivos en los que es horas, a veces, o lo que son los días también ahí como tienen, lo que podemos hacer en Excel es, por ejemplo, yo escribo las 15, ¿sí? 1500. Si yo selecciono esta celda y ubico el cursor en la esquina inferior donde está el cuadradito, ¿sí? ¿Vieron la crucecita flaquita? La estiro. Sí, lo que hace es generar una serie de horas. Entonces genera las horas consecutivamente. No las tengo que estar escribiendo una a una. Si lo que yo quisiera que en vez del rango de 15 sea de media hora, perdón, en vez del rango de una hora sea de media hora, entonces, en ese caso lo que tengo que hacer es selecciono los dos primeros, ¿sí? Y ahí arrastro. Entonces, el rango, o sea, el cálculo del resto va a ser de media hora, ¿sí? Por eso es importante cuando trabajan con series, ¿sí? Que ustedes escriban los dos primeros valores del rango que quieren, ¿tá? Lo mismo lo pueden hacer con una fecha. Si yo pongo una fecha 12 del 05 del 2020, ¿sí? Si yo simplemente ubico el cursor ahí y arrastro, lo que me va a tomar es calcular de a un día, ¿sí? Como en horas lo hizo de a una hora. En este caso es de a un día. Si lo que yo hago es poner, por ejemplo, 12 del 5 y pongo día por medio, pongo 14 del 5, entonces, y tomo los dos primeros valores. Fíjense la importancia de qué es lo que selecciono. Selecciono esos dos valores, ¿sí? Y arrastro. ¿Tá? Entonces, de esa manera, lo que hace es generar, digamos, las fechas día por medio. ¿Tá? Así pueden ponerlo cada 15 días, de forma mensual, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta los dos primeros valores que quieren incluir en la serie. De esta manera también lo pueden hacer con los números.
Si yo escribo el 1, por ejemplo, y escribo ahí el 10, ¿sí? Cuando yo estire, perdón, ahí vamos a poner el 10 y el 20, para que haya 10 en el medio. El 10 y el 20. Entonces, cuando yo estire, ¿sí? Fíjense que me va a ir generando todas las series de números. Inclusive lo que yo hice acá. Si yo escribo el lunes, ¿sí? Y ubico el cursor en la esquinita, que se me transforma en la crucecita, al estirar, también me va a completar los días de la semana. ¿Está? Inclusive como hicieron en la parte de turnos, que yo les puse el lunes, ¿sí? Si ustedes escriben las 3 letras de los días, al estirar, también le genera automáticamente el resto de los días, ¿sí? Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, ¿sí? Esto es lo que denominamos series, ¿sí? Una vez que... Lo mismo pasa con los meses, ¿eh? Exactamente, si ponemos enero y arrastramos, fíjense que nos genera los meses. Y no es necesario empezar en el lunes o empezar en enero. Yo puedo empezar en marzo, ¿sí? Y ahí estirarlos, ¿sí? Y automáticamente me sigue generando los meses a partir del que yo inicié, ¿tá? Ahora bien, otra cosa que habíamos visto era lo de insertar filas. ¿Cómo hacíamos para insertar una fila o una columna? Entonces, para insertar filas siempre tengo que poner el cursor sobre los rótulos de las filas, que son los numeritos que están a la izquierda. Entonces, fíjense que ahí me aparece la flechita negra más gordita. Ahí hago clic, me selecciona la fila, botón derecho, y me da la opción de insertar. ¿Tá? Entonces, de esa manera yo puedo insertar. Si elijo 2 filas, lo que hace es insertar 2 filas más. Y como consultaba la compañera, para el tema de colocar un título que quede centrado respecto de la tabla. ¿Qué pasa? Si yo pongo acá planificación, ¿sí? Yo tengo ahí planificación y supongamos que la quiero centrar. Si yo centro, ¿sí? Ubico la alineación centrado, lo que hace es centrar respecto de la celda donde está. ¿Ah? Entonces, muchas veces algunos lo que hacen es colocarle, digamos, espacios en blanco hasta que la palabra planificación llegue y quede más o menos al centro. Obviamente esto no hay que hacerlo, ¿sí? Sino lo que se hace es, yo escribo la palabra y después selecciono el conjunto de celdas sobre el cual quiero centrar esa palabra, ¿ah? O sea, el ancho de la tabla. Una vez que selecciono, fíjense con la crucecita gorda, y lo que hago es arrastrar, y voy a elegir la opción que vimos hoy de combinar y centrar. Entonces, en ese caso lo que hace es, el combinar y centrar de varias celdas hace una sola celda. Si por algún motivo nosotros queremos deshacerlas, queremos separarlas, lo que hacemos es, en el mismo lugar, elegimos la opción de separar celdas. Estas las separa y combinar celdas las une. ¿Está? Esto era una de las cosas que tenían que hacer, o lo que hay que hacer a veces para colocar los títulos, ¿sí? Uno inserta filas y después combina las celdas. Por otro lado, cuando lo que queremos hacer es insertar columnas, ¿sí? Por ejemplo, yo en la planificación acá voy a insertar el domingo. Quiero que el domingo me aparezca. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Selecciono también, ubicando el cursor, pero esta vez en las letras, en la parte de las columnas, ¿sí? Hago clic y me selecciona toda la columna, ¿sí? Entonces, ahí con el botón derecho vamos a insertar una columna que se va a insertar a la izquierda de esa que seleccioné, ¿sí? Se va a insertar antes de la columna que seleccioné. Entonces ahí escribiría domingo. ¿Estamos?
Por ejemplo, acá en el listado era que tenían que hacer una cosa similar. Y con respecto a lo que hoy les mencionaba, que es el tipo de datos que uno va a cargar, que uno va a registrar, siempre que sean fechas, ¿sí? Uno recomienda que se le aplique el formato fecha, ¿sí? Entonces ahí nos va a quedar como fechas. Y lo interesante también es en el formato de los números. Porque Profesora, si... una pregunta. Sí, dime. Cuando usted, o sea, por ejemplo, seleccionamos, por ejemplo, algo de Janina, y al lado queremos hacer un número, se mueve todo, o sea, yo lo que hice es agregar un dato y se me movió todo y no pude, digamos, continuar con los otros datos. Vos agregaste una columna, ¿cómo hiciste? Yo escribí un dato acá, una fecha de nacimiento nueva que había que agregar entre Amarillo y Ajá. Garza, había que agregar una fila. Sí, por ejemplo, puse yo un inserto apellido. acá, insertar, y ahí inserté la fila. Sí. Bien. ¿Y ahí qué te pasó? Yo quise agregar un dato, fecha de nacimiento, y no pude, digamos, se me movió todo ahí. Vos Escribí escribías ahí, del 2/2020. No sé. Acuérdense que siempre después que ingresan algo en Excel, presionar Enter para darle entrada a ese dato. ajá, Tendría que ver capaz, o que vos me mandes, como decía la compañera, un videíto para poder uno ver a ver qué es lo que está sucediendo, ¿sí? ajá, Digamos, esa podría ser una opción para poder explicarte a ver qué es lo que te está pasando. sí. Vos O sea, no. Ajá. para poder ingresar los datos no había problemas, uno hace enter después, digamos, en cada cosa que pone. No, claro, en cada dato, por ejemplo, 155, 34, 567, enter. Y ahí se ingresa el dato, siempre. Pongo algo en la celda y el enter es el que le da la entrada. ¿Estamos? Ajá, sí, sí, Y eso por las dudas para tenerlo en cuenta. ajá. Profesora, Sí. y para centrar la imagen que teníamos que pegar, para que Eh, quede centrada, En ese caso lo tienen que hacer manualmente. En ese caso lo ubican manualmente, no les pedí que... O sea, podrían usar también combinar celdas y colocar la imagen en esa celda y centrarla, pero no es necesario. Como lo manejan como objeto, esa la ponen centrada en cualquier parte. bueno, ¿Está? listo. Y también otra cosa, a mí cuando yo copié la lista a otra hoja, Ajá. en algunas casillas, en algunas celdas me aparece en una esquina un triangulito verde. ¿Qué significa eso? Ese triangulito verde lo que les avisa que puede haber un error. Puede ser que a veces haya datos numéricos y los toma como texto, entonces avisa. Si ustedes hacen clic en esa flechita verde, les va a decir cuál sería error, o no necesariamente es un error, sino a veces una sugerencia. Dice, acá hay un número pero está guardado como texto o cosas así. Entonces ustedes lean a ver qué les dice, y digamos, en algún caso, si no es algo importante, uno lo puede omitir, y van a ver que la flechita se borra, o les da sugerencia de aplicar algún tipo de formato, entonces lo pueden, digamos, aplicar el formato que les dice ahí, pero siempre es como que un llamadito de atención, como, a ver, Excel nota que está pasando esto, ¿está bien o no? Entonces es como que es un avisito que te dan, no es que sea necesariamente un error, sino que es una sugerencia de que él encuentra que algo está raro, ¿sí? Sí. Y lo mismo cuando copié también a Ajá. la lista a otra hoja, en el total había casillas que me aparecían todas con el signo asterisco. El numeral. Bueno, casualmente en Yo el agarré video... y lo que hice Ajá. fue aplicar otra vez la fórmula, digamos, la función de producto, y ahí me apareció, digamos, el resultado, pero era como que en algunas me aparecía el resultado y en otras me apareció el signo numeral. Miren, ¿te apareció esto que estoy viendo acá en pantalla? Ese numeral, ¿pueden ver? Sí, ese, ¿Está? sí. A ver,
Eso es un error común, o digamos, no es un error, es para que no se asusten, pero pasa comúnmente que escribimos algo y nos queda así, nos aparecen y nos preocupamos. Esto, la idea es que, digamos, que, o sea, lo que pasa con esto es que nos avisa que el ancho de lo que está escrito ahí es más ancho de que el ancho que tiene actualmente la columna. Entonces, cuando pasa esto, simplemente se corrige cambiando el ancho de la columna. ¿Cómo cambio el ancho de la columna? Es colocando el cursor en la intersección de las dos columnas, ¿sí? Fíjense que cuando yo coloco el cursor en la intersección, se me transforma en una doble flechita para los dos lados. Una cruz con unas flechitas para los dos lados. Entonces, cuando yo tengo ese cursor, lo que hago es, hago clic y manteniendo el cursor apretado, lo muevo del ancho que quiero. Entonces ahí, simplemente ahora puedo ver qué era lo que había ahí, que no se veía, y se corrige, ¿está? Entonces, si el ancho es muy angosto, bueno, en algunos casos, ¿ves? Queda el numeral. Si yo lo aumento el tamaño, se muestra el contenido, ¿está? Eso es un error muy común. Ahora bien, continuamos con los formatos de celdas, y me interesa ver... Antes de seguir, Mariela, sí. es importante siempre mirar, observar el cursor. ¿Qué formato tiene el cursor? Van a ganar de tiempo y ver qué es lo que le pasa en la máquina viendo qué es lo que le está haciendo el cursor. Ahí es que está una crucecita, que en realidad son una cruz con flecha. Ahí pueden arrastrar y le va a copiar ese número. Si está de esa forma, para ponerlo en los números, Mariela, ahí, a la derecha, a la izquierda, perdón, bien a la izquierda. ¿Ahí? En los números de celda. Ah, en los números acá, perdón, sí. Fíjese Ahí. que el formato, ahí se le cambia para otro lado, ahí puedo ampliar el ancho de la celda. De la fila sería. De la fila, sí, perdón. ¿Ah? Bueno, otra cosita que quería contarles es que, por ejemplo, acá con el costo del día de internación, puse 5.000 pesos y puedo suponer que para todas las internaciones, en este caso va a valer 5.000 pesos, ¿sí? Entonces, para no tener que estar escribiendo 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, lo que puedo hacer es copiarlo. Puedo hacerlos como hacemos en Word, que selecciono, voy a copiar, y hago clic en pegar. Pegar. Profesora, ¿se podía hacer con valores diferentes? Sí, no hay problema. Yo en esto era para ahorrarles tiempo nomás, digamos. Si lo hicieron diferente no hay problema, pero me sirve a mí para explicarles lo de copiar. No hay problema. Con otros compañeros a los días de internación los calculamos con la fecha de ingreso y de alta con la fórmula, pero en algunos días nos daba 0. Queríamos preguntar por eso también. Bueno, precisamente yo en este práctico no les había dicho que lo calculen con fórmulas, pero sí, la idea es que los calculen con fórmulas, digamos, ahora los que no lo hicieron lo van a hacer después en el próximo práctico. Y ahora les explico qué pasa con eso. Primero lo que voy a hacer es copiarles, lo que estaba diciendo, selecciono, copio, voy a la celda y pongo pegar. ¿Tá? Ahí está pegando el número. Y la otra forma, cuando yo quiero copiar algo que está de forma consecutiva, lo que puedo hacer es nuevamente con la flechita flaquita negra, ¿sí? Arrastrar. Entonces, cuando es un número y selecciono un solo número, al arrastrar lo que hace es copiar. No hace lo que hacía la serie, sino que copia. ¿Tá? Entonces ahí tengo unificado el valor para todos los datos. Fíjense que ahí le apareció el triangulito ese verde que alguien comentaba ahí abajo. Ahora que salí no me apareció, pero bueno. No, sí, fíjate si quedó allá abajo puesto. ¿Acá? No, es ese error. Ah, Si pero ustedes, este es para las opciones de autollenado. Es de otro que no autollenado, es la pero flechita es bastante verde. parecido. Entonces Siempre acá mire, ofrece otras opciones, ¿sí? Que esto para que después ustedes lo prueben y lo vean ahí. Días de internación.
está muy bien, digamos, lo que hicieron los compañeros, yo ahí puse 5, pero los días de internación los podemos calcular con la diferencia entre qué fechas, entre la fecha de alta menos, ¿sí?, la fecha de ingreso. Entonces ahí tenemos la fecha de alta menos la fecha de ingreso, nos da los días de internación. Pero cuando hablamos de día de internación, vieron que si, o podemos considerarlo así, a veces aunque estés medio día internada, o sea que no pases las 24 horas, que te internen a las 8 y salga a las 12, es un día de internación. Lo que se cobra es un día de internación. Entonces, en ese caso, ¿sí?, lo que siempre hacemos, digamos, cuando calculamos los días